Amados hermanos, vamos a continuar con la parte del sermón que corresponde a este momento y siempre vamos a continuar con el estudio del libro de Levítico. En este tema aprendamos de Levítico y vamos a ver la parte 2 y última de este estudio. Siempre quiero disculparme con ustedes. Yo no he estado bien de mi garganta, he tenido infección y por eso no puedo forzarme mucho en hablar. Así que ustedes me disculpan por esa situación. Pero vamos a ver, esta lección va a ser más corta que la anterior porque va a ser la parte conclusiva. Lo que vamos a continuar viendo es también muy importante. Pero antes pidamos la dirección del Señor. Dios Todopoderoso, te damos las gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra y seguimos estudiándola a través del libro de Levítico, que nos da importantes y básicas lecciones aplicables a nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por ello, porque tu palabra tiene un acervo de enseñanzas, tiene miles y miles de enseñanzas de las cuales nosotros nos beneficiamos para nuestro crecimiento espiritual y el vivir diario de nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que vamos a ver ahorita es una interrogante. ¿Le importan a Dios las apariencias físicas? Esto lo vamos a ver en Levítico 21, 16 al 24. Se la repito la pregunta, ¿le importan a Dios las apariencias físicas? Cuando Samuel, bajo la guía de Dios, estaba listo para ungir a un rey de los hijos de Isaí para suceder a Saúl, pensó que había encontrado al hombre adecuado para el trabajo en el hijo mayor de Isaí. Y ese hombre era Eliab. Miren lo que nos dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo cuando estoy estudiando, hermano, me imagino un montón de cosas. Lo he dicho en varias ocasiones de mis clases. Cómo era la apariencia física de Jesús. Yo no creo que haya sido un muñeco. Yo no creo que haya sido un hombre horrible. Yo más creo que haya sido un hombre de una apariencia normal. Normal. ¿Por qué? Porque imagínense que hubiera sido un muñeco, porque hay hombres que sí parecen muñecos, como hay mujeres bellas. Imagínense la tentación que hubiera provocado en tantas mujeres. Y evidentemente que por todas sus habilidades que él tenía, evidentemente que era un hombre codiciado. Eso no lo dudemos. Recuerden que la palabra de Dios dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Me entienden? Esa es la situación que nosotros tenemos que entender. Bueno,
Esas son mis apreciaciones, mis conceptos, que no pienso irme al margen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa cómo luces. La idea nos brinda consuelo a muchos de nosotros. Por lo tanto, puede que nos sorprenda leer Levítico 21 y descubrir que Dios rechazó a algunos sacerdotes porque tenían defectos o imperfecciones. ¿Viola ese hecho la política no discriminatoria de Dios con respecto a las apariencias? La respuesta a esa pregunta es un rotundo no, por las razones dadas anteriormente. Los sacerdotes bajo el sistema del Antiguo Testamento eran un caso especial. Ellos representaban a Dios y su santidad. Para hacerlo apropiadamente, tenían que ser sin defecto. ¿Qué tal en el Nuevo Testamento? ¿Tiene algo que decir la ley de Cristo en la que vivimos sobre lo que Dios piensa con respecto a nuestra apariencia? Básicamente, la enseñanza del Nuevo Testamento está de acuerdo con la verdad en el pasaje de 1 Samuel. El mayor problema de discriminación en los tiempos del Nuevo Testamento no se basó en las habilidades ni en las apariencias, sino que se basó en la nacionalidad. Los judíos no se asociaban con gentiles. Bueno, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, dice la Escritura. El apóstol Pablo dijo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, como que está diciendo, ya no hay salvadoreño ni guatemalteco, no hay uno que esté preso o uno que esté libre. Si estando preso recibe el Evangelio, él es libre de las cadenas del pecado si las obedece, si obedece a Cristo Jesús, ¿verdad? No hay varón ni mujer, o sea, la diferencia en que hay salvación para el hombre, hay salvación para la mujer. Pero por supuesto que para los homosexuales no, eso es bien claro. La Escritura lo dice, a menos que dejen esa costumbre, o el lesbianismo, a menos que dejen esa costumbre, se arrepientan y sean personas normales. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, si se hace la voluntad del Señor, por supuesto. Cuando Dios salva a una persona, no considera su posición en el mundo. Hay que interesarnos, evangelizar a este hombre o a esta mujer, porque tiene pisto, tiene dinero. Lo traduzco porque pisto es palabra salvadoreña. Tiene dinero. Hay que interesarse porque ese hombre tiene dinero, esa mujer tiene dinero. O hay que interesarse porque es un ingeniero civil. O hay que interesarse porque es un doctor especialista en cardiología. Hay que bautizarlo, convencerlo por eso. No es así. Cuando Dios salva a una persona, no considera su posición en el mundo. Después de que esa persona ha sido salva, él o ella es un hijo de Dios y un discípulo de Jesús. A Dios no le importa la genealogía ni la apariencia de una persona.
Todos son uno en Cristo Jesús. Todos. Con otra ilustración. Convertimos a un profesor y ese profesor es eminencia en la enseñanza secular. Lo convertimos hoy, domingo 26 de abril, año 2026, y como es profesor, porque es una eminencia en la enseñanza secular, el otro domingo, que ya sería el mes de mayo, ya le damos el privilegio de enseñar, ¿no, hermanos? Él es una eminencia en su materia secular. Allí puede enseñar y seguirá siendo una lumbrera, pero no en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es un niño en Cristo. Claro, en esto que les diré sí estoy de acuerdo, que porque es un hombre letrado, le puede ser más fácil aprender la palabra de Dios y pueda que en un par de años que ha crecido y que se ha interesado, si él se ha interesado en el aprendizaje de la palabra de Dios, pueda que en un par de años lo estemos usando en el púlpito, pero tenemos que medir esa situación. No nos confundamos, hermanos. Aquí en la iglesia de Cristo, en los albores de la iglesia de la cual yo soy parte de ella, hace 58 años, se cometieron esos errores por misioneros estadounidenses, porque se convertían profesores de educación primaria o secundaria y rápido le daban el ministerio de la enseñanza bíblica. Yo recuerdo cuando este misionero tuvo que volver a su país por un accidente grave que tuvo, ya no pudo continuar acá y dejó como encargado de las clases a un hermano profesor de educación primaria y era escritor porque escribía artículos en uno de los periódicos más conocidos de aquí del país. Pero hermanos, escuchar una clase de ese hombre era algo verdaderamente aburridísimo. Y yo, fíjese bien, yo no lo digo con jactancia ni vanagloria, yo ya tenía mi bachillerato, el buen bachillerato de aquellos tiempos, ya tenía mis 2 años de universidad, entonces yo ya podía diferenciar perfectamente a un buen profesor o un mal profesor. Ese hermano contaba historietas de camino real, de su vida, pero lo que menos enseñaba era la Biblia. Yo estoy diciendo esto, hermanos, para que no nos confundamos, para que cualquier hermano, no importa cuál sea su profesión secular, para que lo podamos usar para enseñador de la palabra de Dios, tiene que aprender, hermano. Y lo oro a aquellos hermanos profesionales que se han humillado y que conozco de hermanos que hasta en los Estados Unidos conocía hermanos, había un hermano americano que era gerente de un banco de una ciudad, de un estado, y que renunció a ese cargo por irse a estudiar a Sunset School of Preaching. Ese hombre en aquel tiempo, le estoy hablando de 50 años atrás, ganaba $5,000 mensuales, en ese tiempo era plata, más plata, en los Estados Unidos, y renunció a ese cargo por irse a estudiar palabra de Dios. Evidentemente que tenía 1 o 2 títulos universitarios para que fuera gerente de una agencia bancaria. Pero que el hermano entendió que tenía que prepararse. Eso es lo que estoy
transmitiendo a ustedes, hermanos, que a Dios no le importa la genealogía, no le importa ni la apariencia de una persona. Todos son uno en Cristo Jesús. ¿Hay alguna situación en la que la apariencia de un cristiano pueda ser importante? Sí. Como Dios desea que cada uno de su pueblo sea una buena influencia, mire lo que dice. Le voy a hablar en base a la palabra de Dios. Mateo 5:13 al 16. Miren lo que es contrario a todas estas ilustraciones que les he puesto. Vosotros sois la luz, sois la sal de la tierra, pero la sal se desvanece. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Los cristianos deben considerar cómo lucen ante los demás a diario. Es verdad que el Señor mira el corazón, eso es cierto. Sin embargo, sucede que otros, y cuando digo otros me refiero a los seres humanos, miran nuestra apariencia física y sacan conclusiones sobre nosotros en base a lo que ven. Les pongo otra ilustración de mis años mozos, de cuando empezaba la iglesia. Aborda el púlpito un predicador y yo no esperaba que el hermano fuera con un traje smoking, algo elegante, pero cuando estaba predicando, de una de sus bolsas, lado derecho, le colgaba una toalla. Se la había metido y le colgaba la toalla. Entonces, hermano, eso era distracción. Eso era distracción para los que le estaban escuchando. Por eso es que nosotros tenemos que elegir el mejor porte. Imagínense, yo pienso que mi porte ahorita es adecuado. Pero imagínense que yo estuviera predicándoles, para mí es ofensivo eso, con una camisa playera, con una camiseta blanca de las que yo uso abajo de mi camisa. Por eso es que cuando yo les estoy diciendo, es verdad que el Señor mira el corazón, sin embargo, los seres humanos miran nuestra apariencia física y sacan conclusiones sobre nosotros en base a lo que ven. Sabiendo esto, ¿debería importarnos lo que otros ven o piensan cuando nos miran? Si preocupa ser una buena influencia para los demás y salvar las almas de los demás, entonces, hermanos, debería importarnos. Por supuesto, las circunstancias varían de tiempo en tiempo, de lugar en lugar y de cultura en cultura. Entonces, ningún cristiano puede dictar cómo debe verse cada persona en cada circunstancia. Aún así, cada cristiano tiene que hacer conciencia en la forma en que la apariencia puede resaltar o disminuir su influencia cristiana. Les cuento otra ilustración. Una vez estuvimos visitando, yo no recuerdo si estaba mi esposa conmigo, pero el punto sí lo recuerdo bien, al hermano Rex Morgan en Miami.
y él con su esposa y sus hijos pequeños habían sido misioneros en Nueva Zelanda. Y resulta que en las aldeas o cantones de ese lugar, las mujeres andan destapadas completamente desde el ombligo para arriba. Y me dice, hermanos, y a esas mujeres las tuvimos que evangelizar. Y obedecieron, hermano. Y llegaban al culto así, en esa forma. Para nosotros era realmente opuesto a nuestra cultura y yo creo que en cualquier cultura. Entonces, poco a poco le fuimos enseñando y poco a poco ellas aprendieron que eso no era lo correcto. Por eso le digo, hermanos, que nosotros tenemos que saber entender muchas veces situaciones que aunque no nos parezcan a nosotros, son situaciones culturales que en Cristo Jesús, eso sí es una realidad, en Cristo Jesús se pueden corregir. ¿Ve? En algunos aspectos no podemos hacer mucho acerca de cómo nos vemos. Sin embargo, todos nosotros deberíamos hacer lo mejor con lo que tenemos para que podamos tener la mejor influencia posible en los demás, en el mundo en que vivimos. Esa es la realidad. Por eso, si usted no se ha olvidado, yo inicié este tema. Le importan a Dios las apariencias físicas, que todo está basado en lo que hemos venido estudiando del libro de Levítico. Pero veamos otra porción muy importante. Privilegios reservados para sacerdotes, que está en Levítico capítulo 22. Privilegios reservados para sacerdotes. Levítico 22 deja claro que solo los sacerdotes y sus familias tenían el privilegio de comer de las cosas santas, las porciones sacerdotales de las ofrendas traídas por los israelitas al Señor. En la era del Nuevo Testamento, todos los cristianos son sacerdotes, hermanos. Me lo estoy inventando, ¿no? Miren lo que dice 1 Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois, miren esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como sacerdotes que somos, tenemos ciertas prerrogativas que se les niegan a otros. Como supone la palabra sacerdote, tenemos el privilegio de acceder a Dios por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote y mediador entre Dios y el hombre. También tenemos el derecho y la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales al Padre. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hebreos 13, 15 y 16.
Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿qué paralelo hay en la era cristiana con el derecho del sacerdote a comer de los sacrificios? Se lo repito, ¿qué paralelo hay en la era cristiana con el derecho del sacerdote a comer de los sacrificios? Tal vez comer los sacrificios entonces es como participar de Cristo, el sacrificio perfecto ahora. Cuando nosotros, como discípulos de Cristo, nos acercamos a Él, sumergiéndonos en su palabra y en su camino, asumiendo su carácter, sometiéndonos a su voluntad y amándolo con todo lo que tenemos. Estamos bebiendo del agua viva que Él provee. Dice Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y comiendo del pan de vida que Él encarna, dice Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Al igual que los sacerdotes de la antigüedad, participamos del sacrificio ofrecido a nuestro Dios. Con esta que voy a entrar ahorita, voy a concluir el mensaje. Quizá podría decirse que ahora, como entonces, solo los sacerdotes, o sea, los cristianos, tienen este privilegio. Podemos beneficiarnos de aprender acerca de Cristo, conocer a Cristo y apreciar a Cristo. Sin embargo, nadie puede comer la carne y beber la sangre de Cristo. Dice Juan 6:53 al 56, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Se estaba refiriendo a su crucifixión. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que él está diciendo: el que obedece a ese sacrificio que yo haré en tiempo futurista, les hablaba a ellos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, el que participa de la sepultura de él en el bautismo es resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Experimentar la bendición de estar totalmente unido a Cristo hasta que se haya hecho cristiano, pues. Entonces ahí puede hablar de esa manera. Algunos privilegios todavía están reservados para los sacerdotes de hoy. La buena noticia es que no tenemos que nacer en cierta familia terrenal para ser sacerdotes. Los judíos tenían que ser primero judíos, tenían que ser segundo de la tribu de Leví. Nosotros no tenemos esa condición: salvadoreño, centroamericano, suramericano, europeo, africano. Hay iglesias de Cristo en todos estos lugares donde se ha podido establecer
y es la misma situación para venir a ser un sacerdote del Señor. Todo lo que tenemos que hacer es nacer en la familia de Dios. Dice el Evangelio de Juan 3, 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, cuando usted tenga la oportunidad, ¿qué es lo que hace? Lo que enseña. Por medio de la fe y la obediencia se da toda esta situación. Si usted tiene fe, si usted ha obedecido, usted está en la condición de ser un sacerdote delante de los ojos del Señor. Y yo le termino diciendo que no hay nación especial para el Señor. ¿Por qué no hay nación especial para el Señor? Ya lo hemos enseñado. Todos son bienvenidos a unirse a su familia. Todos son bienvenidos a unirse a su familia. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que con la gran ayuda del Señor y su deseo compartan estos mensajes para el beneficio de toda la hermandad. Recuerden que mañana estaremos estudiando el libro de Levítico y les anticipo la lección que vamos a ver mañana es Moab destruida en una noche, basada en los capítulos 15 y 16, Moab destruida en una noche. Bueno, despidámonos en oración y nosotros continuamos con la mesa del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido el estudio de tu palabra. Gracias porque hemos aprendido muchísimo, Señor. Tú nos ayudas a que tu palabra sea entendible, sea enseñada y que siempre haya mucha edificación para todos los hermanos y hermanas y sobre todo, Señor, que tú siempre seas honrado y glorificado. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.